En 1974 el barco fue adquirido por Yvon Vincent, que lo convirtió en un restaurante sobre el río Sena de París y le devolvió su antiguo nombre. El restaurante abrió sus puertas el 25 de junio de 1977 y tuvo 3 nombres diferentes: Le Shogun, Le Colonial y Le Transbordeur du Titanic. También fue utilizado como local de oficinas, como sala de recepciones y como sala de cine. Años más tarde el restaurante fue cerrado. Los nuevos reglamentos exigían que los barcos del Sena fuesen inspeccionados periódicamente y esto era imposible para el SS Nomadic, pues su superestructura le impedía pasar por debajo de los puentes de París. Tras el cierre del restaurante, el Nomadic permaneció en estado de abandono en los muelles del Sena. El 17 de septiembre de 2002, el puerto autónomo de París comenzó los trabajos de recorte de la superestructura del SS Nomadic para que el barco pudiera pasar bajo los puentes. El 1 de abril de 2003, el Nomadic partió desde París hacia el Havre y entró al dique seco entre enero y febrero de 2004. La Belfast Industrial Heritage, en colaboración con John White y David Scott Bedard, organizó una petición pública de donaciones con el fin de llevar el SS Nomadic al astillero Harland & Wolff para su restauración. El 26 de enero de 2006, el Nomadic fue comprado en una subasta en París por el Departamento de Desarrollo Social de Irlanda del Norte. El SS Nomadic salió del Havre para regresar a Belfast el 12 de julio de 2006. Fue recibido por el ministro de Desarrollo Social David Hanson, la concejala Ruth Patterson y entusiastas locales y mundiales. Llegó en una gabarra de transporte marítimo. Tras su regreso a Belfast, el SS Nomadic fue amarrado en el muelle de Queen justo a las afueras del centro Odyssey Arena y fue abierto con una exposición temporal. En 2007 fue incluido en el Registro Nacional de Buques Históricos del Reino Unido. A finales de 2008, el barco fue cerrado al público y trasladado al puerto de Barnet para el mantenimiento de su interior. El costo de la restauración del Nomadic se ha estimado en 7 millones de libras. En febrero de 2011 se anunció que se había conseguido un contrato de 2 millones de libras para los constructores originales del SS Nomadic Harland & Wolff con el fin de restaurar su casco y reconstruir la superestructura del buque. Los trabajos para reconstruir la superestructura se iniciaron en 2011. En diciembre de ese año fue colocada la chimenea y en 2013 se completó la nueva superestructura y la restauración del interior. En 2014 el barco se restauró estructuralmente con los colores de pintura originales. Algunos de los famosos que viajaron en el SS Nomadic fueron Sir Bruce Ismay, el presidente y director de la White Star Line; Marie Curie, la primera mujer ganadora del premio Nobel; Charlie Chaplin, el actor y comediante más famoso del cine mudo; James Cameron, el aclamado director; y Jon Landau, productor de la película Titanic de 1997, en la cual sale una escena donde se puede ver al SS Nomadic junto al RMS Titanic en Cherburgo. El SS Nomadic es un barco de vapor de la White Star Line. El barco estuvo en servicio durante 57 años, sobrevivió a las 2 guerras mundiales y fue dado de baja el 4 de noviembre de 1968. Es conocido porque fue transportador de los famosos transatlánticos RMS Olympic y RMS Titanic. Es el último barco sobreviviente de la White Star Line y actualmente es usado como un barco museo.